10 curas que fueron descubiertas por accidente. Número 10. Penicilina. La historia del origen de la penicilina es probablemente el descubrimiento accidental más famoso de todos los tiempos. ¿Qué mejor manera de comenzar nuestro top 10? Este descubrimiento que cambió el mundo fue realizado en 1928 por el patólogo Alexander Fleming, profesor de bacteriología en el Hospital St. Mary en Londres. El científico acababa de regresar de unas vacaciones de un mes, cuando notó que se había olvidado de cerrar el plato de cultivo. El plato había sido sometido a elementos externos durante todo un mes, lo que provocó un desarrollo involuntario pero nuevo en su investigación. En ese momento, Fleming estaba estudiando el peligroso Staphylococcus aureus, una bacteria que causa forúnculos, dolores de garganta y abscesos. El plato que se había dejado abierto se había contaminado con un moho transportado, un hongo. Pero sorprendentemente, el crecimiento de la bacteria se había detenido alrededor del hongo. Procediendo en su análisis, Fleming descubrió que el jugo del moho asqueroso era capaz de matar una amplia gama de bacterias, como el Streptococo, el Meningococo y el Diphtheria basileus. Había descubierto accidentalmente el primer antibiótico, la penicilina, que ahora se usa ampliamente para tratar muchas infecciones. Número 9. Warfarina. Los animales son extremadamente importantes para la investigación médica. Gracias a ellos se ha podido comprender mucho sobre el cuerpo humano y sus condiciones. Por ejemplo, el anticoagulante warfarina, medicamento para prevenir y tratar la trombosis venosa y la embolia pulmonar. Fue un importante avance de investigación médica. Pero ¿sabes a quién le debemos su descubrimiento? Bueno, primero de todo a los animales. En 1940, después de 6 años de trabajo, el bioquímico Carling y su equipo descubrieron el compuesto activo que causó el brote de una enfermedad inusual en el norte de Estados Unidos y Canadá. La enfermedad se caracterizaba por un sangrado fatal de los animales de granja. Link estableció que era una sustancia natural llamada cumarina, que causaba un sangrado. Pero además en 1945, Link desarrolló un fuerte rodenticida derivado de la sustancia. Lo llamó warfarina en 1948. En 1951, un soldado estadounidense intentó envenenarse con él, pero no murió. Los siguientes estudios revelaron que la warfarina era un buen anticoagulante, convirtiéndola para uso humano en 1954. Número 8. Angioplastia transluminal percutánea. Un nombre complicado para un complicado procedimiento quirúrgico, así que lo explicaré de la manera más fácil que pueda. El radiólogo Charles Dotter era un lumbreras increíble. Una de sus mayores contribuciones a la radiología fue el catéter intervencionista o la angioplastia transluminal percutánea. Antes de esto, todos los procedimientos vasculares se realizaban como cirugías abiertas con anestesia, varios días de hospitalización y posibles complicaciones asociadas a las heridas quirúrgicas de los pacientes. Pero Dotter desarrolló su técnica Dottoring. Me pregunto de dónde sacó ese nombre por primera vez en 1963. Introdujo accidentalmente un catéter a través de una arteria ocluida y así creó un procedimiento diferente. Una aorta abdominal, por si estás interesado, en un paciente con estenosis de la arteria renal. Su error fue un descubrimiento muy útil, ya que despejó el vaso ocluido. El radiólogo quedó tan sorprendido por su descubrimiento, que informó de ello en el Congreso Radiológico Checoslovaco de ese mismo año. Inmediatamente convenció a muchos de sus colegas, y finalmente allanó el camino para los trabajos en angioplastia coronaria y el crecimiento de técnicas circulares más seguras para cardiología intervencionista. Número 7. Valium. Este es un descubrimiento notable, el cual ha ayudado a generaciones enteras a tratar y a curar síntomas de ansiedad y más. La benzodiazepina, más comúnmente conocida como Valium, fue desarrollada por inmigrantes polacos en los Estados Unidos en el 59. Pero no fue fácil, ni siquiera planeado, para el químico Leo Sternbach. Todo comenzó en el 53 cuando Wallace Pharmaceuticals comercializó un medicamento contra la ansiedad que no tendría efectos secundarios. Pero resultó que tenía efectos secundarios, como confusión, latidos irregulares y falta de aliento, mal remedio. Entonces Sternbach encargó a Roche Pharmaceutical replicar este medicamento. Quería modificar el compuesto lo suficiente como para evitar las patentes de Wallace. Sin embargo, el científico no estaba tan metido en el plagio y decidió en cambio centrar su atención en algunos estudios compuestos años antes, como los potenciales moldes. Los moldes resultaron ser un fracaso, sin embargo, una muestra tenía características calmantes extraordinarias. Y así es como en 3 años, el equipo de Sternbach sacó el Valium. Se convirtió rápidamente en el medicamento recetado más popular en los Estados Unidos, y actualmente se usa para tratar los trastornos del sistema nervioso central, ansiedad y epilepsia. Número 6. Marcapasos cardíacos. El descubrir el marcapasos cardíaco suena de todo menos algo accidental.
Quiero decir que el corazón es uno de los órganos más importantes, si no el más, y los errores y accidentes pueden sucederle a cualquiera. El ingeniero neoyorquino Wilson Dreisbach no descubrió el marcapasos cardíaco mientras estaba en cirugía, ya que habría sido extraño, poco profesional y extremadamente peligroso. Estaba trabajando en un dispositivo capaz de registrar latidos cardíacos, cuando en 1956 instaló accidentalmente el tipo incorrecto de resistencia en su prototipo, y el aparato comenzó a emitir impulsos eléctricos regulares, lo que le recordó a la actividad eléctrica del latido de un corazón humano, y así fue la historia. Un destello de genio. Pasó los años siguientes perfeccionando el dispositivo, y finalmente en 1960 su invención fue terminada y pronto entró en producción. El marcapasos cardíaco ahora se ha actualizado, y sigue mejorando la vida de millones de pacientes cada año. Número 5. Viagra. Atento, podría ser la cura para ese problema, pero Viagra ha mejorado la vida de millones de personas en todo el mundo, de una manera diferente. Repasando su historia, la Viagra se creó recientemente, si se compara con las otras curas en esta lista. Comenzó en la década de los 90, con la farmacéutica Pfizer sintetizando un nuevo tratamiento para la angina, una afección cardíaca que constriñe los vasos que suministran sangre al corazón. El objetivo de Pfizer era descubrir un compuesto capaz de relajar esos vasos sanguíneos, pero los ensayos en personas no fueron bien. De hecho, estaban a punto de cerrar el proyecto, cuando voluntarios de la prueba comenzaron a regresar informando de un efecto secundario peculiar. Y si conoces Viagra, seguro que ya sabes cuál es ese efecto secundario. Y después de algunas pruebas más, la milagrosa Viagra se lanzó en el 98. Un hecho extra divertido es que en 2007, un equipo de 3 científicos argentinos decidió estudiar los efectos de Viagra en los hámsters. Quién sabe por qué, pero descubrieron que ayudó a los animales a recuperarse rápidamente del jet lag. Una investigación muy útil esta. Número 4. Quinina. La quinina es un medicamento antimalaria que se obtiene de la corteza del árbol de la cinchona. Hoy que encontramos este compuesto en el agua tónica, pero tomó tiempo en volverse tan común. La quinina es definitivamente la más antigua de la lista, y su descubrimiento se considera de los más fortuitos del siglo XVII. En su existencia se puede encontrar con diferentes nombres: la corteza de Jesús, la corteza de los cardenales y la corteza sagrada, según informes de misioneros de Jesús en América del Sur en 1600. Se dice que los misioneros conocieron la función curativa de la planta por la población india nativa. Se fijaron en un hombre indígena que se perdió en la jungla. Sediento y débil por la malaria, llegó a un estanque de agua estancada en la base de un árbol de la cinchona y decidió ponerse a beber. El sabor del agua era amargo, pensó que podría estar envenenada y se preparó para lo peor. Pero no murió, de hecho su fiebre pronto disminuyó, y una vez que finalmente llegó a casa, compartió su historia con los aldeanos. Y el resto, como ellos dicen, es historia. Número 3. Insulina. Sí, la función de la insulina no es una cura como tal, pero alivia los síntomas de una enfermedad. Aún así, su descubrimiento representa un auténtico avance para la comunidad científica que ha revolucionado tanto la terapia como el pronóstico de la diabetes. Todo comenzó en 1889, cuando los dos médicos, Oskar Minkowski y Joseph von Mering, ambos de la Universidad de Estrasburgo, estudiaban los efectos del páncreas en la digestión. El equipo extrajo el órgano de un perro sano y unos días después notó que algunas moscas pululaban alrededor de la orina de la mascota. Lo probaron y descubrieron una gran cantidad de azúcar que por supuesto no se suponía allí. Quitándole el páncreas al perro le habían dado diabetes. Sin embargo, Minkowski y von Mering nunca entendieron lo que hace el páncreas o produce para regular los niveles de azúcar en la sangre, pero era solo cuestión de tiempo. En 1920 investigadores de Toronto intentaron resolverlo. El equipo realizó una serie de experimentos y en solo un par de años estos pudieron aislar una secreción pancreática. Número 2. Ciproniacida. En 1951 se sintetizó uno de los primeros antidepresivos en un intento de mejorar los tratamientos contra la tuberculosis. La comunidad científica notó que el compuesto presentaba 3 acciones antidepresivas inesperadas que inhibían la sedación y la psicoestimulación de los neurotransmisores cerebrales, lo que significa que los pacientes tratados con el medicamento exhibieron euforia y comportamiento hiperactivo, un bajón de drogas empleado como antidepresivo, y a pesar de su éxito inicial, más tarde se descubrió que causaba un daño hepático importante. Fue el final del ciproniacida y se retiró de la venta, pero fue el comienzo de la terapia antidepresiva. Expertos comenzaron a estudiar a los miembros de la serie de inhibidores de la monoaminoxidasa y los antidepresivos tricíclicos que resultaron tener efectos secundarios menos graves. Número 1. Vacunas contra la viruela. El descubrimiento de las vacunas contra la viruela no solo fue un avance en la historia médica, sino que también marcó un cambio revolucionario en la historia mundial. No se sabe mucho sobre el origen de la viruela.
Se cree que se remonta a los antiguos egipcios en el siglo III a.C., pero su expansión global llega con el crecimiento de las civilizaciones, la exploración y la expansión de las rutas comerciales, la magia de la globalización. Y así durante muchos siglos, la viruela devastó poblaciones en todo el mundo. Pero entonces algo sucedió. En el año 1700, Edward Jenner, un médico inglés de Gloucester, se dio cuenta de que las lecheras que previamente habían tenido viruela vacuna parecían ser inmunes a la viruela. Por suerte, los síntomas de la viruela vacuna eran leves y se recuperaban. Jenner comenzó a trabajar con la viruela vacuna, y trabajando duro a finales de siglo, había alcanzado el avance. Inoculó a un niño de 8 años la enfermedad de la viruela vacuna, arriesgado pero valió la pena, porque varios meses después inoculó al mismo niño con una dosis de viruela y descubrió que era inmune. Esto ha sido 10 curas descubiertas por accidente. Déjame saber en los comentarios abajo si nos hemos olvidado de alguna. Asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a Authentense para ver más videos geniales, como el que está en pantalla ahora.